Hola queridos estudiantes de cuarto medio, plan común. En esta oportunidad vamos a revisar el módulo número 5. Soy la profesora Gillian Correa y les doy la bienvenida. Recuerden enviar sus dudas al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. El objetivo de este módulo está relacionado con la unidad número 2, Horizontes y Perspectivas. Los aprendizajes esperados que nos hemos planteado es conocer y aplicar herramientas de la literatura contemporánea. Recuerden que en cuarto medio se analiza toda la literatura contemporánea. Vamos a ir por partes, también comprender e interpretar obras narrativas que incorporan múltiples perspectivas sobre los hechos narrados. Tenemos aquí una lectura de Virginia Woolf, una lectura fruitiva, e identificar preguntas de comprensión lectora y fijarnos en las preguntas de inferencia. Ahí tienen la página web, la dirección web del libro de cuarto medio, si es que no lo tienen, para que puedan desarrollar sus actividades. Recuerden consultar los diccionarios. Cuando aparezca vocabulario complejo, ustedes deben trabajar con el diccionario de la RAE y el diccionario de sinónimos y antónimos de Word Reference. Ahí están las respectivas direcciones web para que ustedes puedan resolver conceptos que a lo mejor son complejos y así pueden ir ampliando su vocabulario. En esta oportunidad nosotros vamos a ver técnicas narrativas contemporáneas que están dentro de la literatura contemporánea y sus principales hitos y características. Dentro de lo que es la literatura contemporánea, el narrador es sumamente importante. En esta oportunidad vamos a conocer su rol, pero desde otras perspectivas, es decir, desde dónde se cuenta la historia y cuántas voces aparecen en ella. En la literatura realista del siglo XIX predominaba un narrador omnisciente, es decir, que conocía toda la historia y era la única voz. Eso fue un dominio que estuvo sobre las novelas del siglo XIX y de ahí para atrás. Sin embargo, cuando viene la vanguardia, ya entrando al siglo XXI, los primeros 10 años del siglo XXI, este narrador omnisciente se deja un poco de lado y entra la narrativa del siglo XX que rompe con esa omnipresencia del narrador y comienza a dársele cabida a distintos puntos de vista que tienen los personajes, y esto está relacionado con los estudios que se hacían en esa época, muy influidos por la psiquiatría de Sigmund Freud, donde había más voces dentro de la lógica del ser humano. Y esto se ve reflejado en la literatura. Por lo tanto, dentro de la literatura contemporánea, la multiplicidad de voces y de maneras de narrar es un hecho novedoso y que da cuenta de cómo se está ampliando la figura del narrador y las voces de los narradores en los relatos. La presencia del lector, por lo tanto, aquí adquiere mucha importancia porque tiene que ir imaginando cómo se va narrando estas novelas, estas historias. La característica esencial de la literatura contemporánea es mostrar el mundo desde una o varias conciencias de los personajes. Por lo tanto, todo eso se va a expresar en el discurso del narrador. Si ustedes ven ahí, las imágenes que aparecen son personas con pensamientos dentro de su mente, y eso es un poco lo que refleja el estudio de la literatura contemporánea. La focalización, según el teórico francés Gerard Genet, es una selección mediante la perspectiva y el foco en la cual se sitúa el narrador. Por lo tanto, va a determinar qué tipo y cuánta información se le va a entregar al lector. El punto de vista del narrador también implica una nueva visión de mundo y una manera de ver y entender la realidad. No debemos confundir focalización con la identidad del narrador. De hecho,
en un relato el narrador puede ser el mismo y la focalización puede variar. Por ejemplo, puede pasar de percibir la realidad de un determinado personaje a filtrar la información de otro. La focalización se relaciona con el tipo de narrador, ¿cierto? Vamos a observar el siguiente organizador gráfico para que te quede más claro. Según la focalización del narrador, nosotros podemos dividir tres focalizaciones. La focalización cero, que predomina en el narrador omnisciente, la focalización interna, donde aparece el narrador protagonista y el testigo, y la focalización externa, donde aparece un narrador que solo observa. También como elemento de la narrativa contemporánea aparece la polifonía narrativa, como se expuso en la unidad anterior, en la explicación de los módulos anteriores. Las guerras mundiales, las crisis culturales, los descubrimientos y las nuevas teorías científicas van a traer como consecuencia que la realidad deje de ser algo externo para volverse algo interno para el hombre, para analizarse a sí mismo y verse de una manera fragmentada. Y aquí es donde se vive y se interpreta desde múltiples perspectivas. Entonces, en la literatura contemporánea es frecuente que el narrador dé a conocer los hechos desde diferentes puntos de vista. El concepto de polifonía fue introducido por Michael Bakhtin, quien notó cómo la pluralidad de las voces y conciencias independientes e inconfundibles dependían de la mirada interna de las narraciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto es una característica que se va a notar en las novelas del siglo XX. También aparecen los estilos narrativos. Estas son modalidades que se utilizan para presentar lo que dicen o piensan los personajes. Hay tres formas básicas que se conocen como estilos narrativos: el estilo directo, indirecto, que aparece, está muy presente en la literatura moderna, y el estilo indirecto libre, empleado básicamente en la literatura contemporánea. Vamos a ver la definición de cada uno de estos estilos. El narrador presenta lo que dicen y piensan los personajes, y para eso recurre a esta técnica narrativa. El estilo directo es cuando el personaje habla directamente, no media el narrador, es a través del personaje que nos cuenta la historia, nos llega directamente. El estilo indirecto, habla el narrador por el personaje, siempre es la voz del narrador el que está presente y posee la voz de los personajes. Y el estilo indirecto libre, aquí hay una mezcla entre narrador y personaje y se produce una ambigüedad de quien habla. Esto lo van a poder notar en este fragmento de texto que les vamos a pedir que lean de manera fruitiva, de manera para que se entretengan y puedan identificar los estilos narrativos y la multiplicidad de voces que es en el texto de La Ola, el fragmento de La Ola que aparece en el libro de lenguaje y comunicación que ustedes utilizan en cuarto medio. Dentro de lo que es la literatura contemporánea hay muchos exponentes que utilizan las novedosas técnicas de narración para escribir sus novelas o sus cuentos. En esta parte, la literatura contemporánea es fundamental porque trae nuevos aires a la literatura. Y cuando me refiero a nuevos aires, lo vamos a ver con detalle en el módulo número 6. Aparecen muchas técnicas narrativas, aparte de las que hemos mostrado acá. Tenemos que ver en la corriente de la conciencia, el monólogo interior, pero eso lo vamos a ver en el módulo número 6. Ella es Virginia Woolf, una escritora inglesa muy famosa. Se dedicó a la edición de los libros. Ella incorpora todas las novedosas técnicas narrativas contemporáneas a lo que son sus libros, no solamente Las Olas, sino también otros libros como Un Cuarto Propio, donde ella utiliza estas técnicas. La idea es que ustedes lean este fragmento, es un fragmento que no va a ser evaluado, es para que entiendan cómo se va dando esta multiplicidad de voces o de técnicas dentro de este fragmento. Es importante que lo lean de manera tranquila
para que puedan ir viendo maceradamente cómo se incorporan y se plasman estas técnicas narrativas en la narración. De ahí que tengan que leer este fragmento de manera muy tranquila, sin la presión de que puede ser o no evaluado. En este módulo no voy a pedir y no voy a evaluar esta lectura, porque prefiero que ustedes la lean de manera libre para que apliquemos sus características a lo que va a venir en el módulo número 6, donde sí tenemos que ver de manera completa otras técnicas narrativas contemporáneas que se van sumando a estas que ya vimos. Hasta aquí lo que tiene que ver con la materia de cuarto medio. Esto está en la unidad número 2, por lo tanto vamos a ir fragmentando las unidades para que la materia que les estamos entregando esté relacionada tanto con los contenidos que nos piden, los contenidos mínimos de cuarto medio, y con la realización de los ejercicios de PSU. Ahora vamos a pasar a revisar los 28 ejercicios de PSU, de lectura de PSU que les envié, y vamos a ello. Este texto era un texto de filosofía. Aparece la palabra filósofo en varias partes, va a estar relacionado con una pregunta, y habla sobre un hombre que se ve analizando su vida a la orilla de un arroyo sobre el caparazón de una tortuga. A medida que va haciendo estas elucubraciones, él va encerrándose en un mundo que es solamente de él, va pensando. Por lo tanto, aquí también podemos ver ciertas técnicas de narrativa contemporánea, porque es su voz la que está dentro en esta suerte de elucubración, de meditación o de reflexión. En este fragmento podemos ver que la historia, según Pao Chen, tiene una relación directa con el propio escritor. Por lo tanto, aquí se va a dar una especie de cruce. Es una técnica que también la utiliza Julio Cortázar, y tiene que ver con el soñador soñado. Por lo tanto, ahora vamos a ver las respuestas de este texto. Este texto tenía 7 preguntas, 2 de vocabulario. Las preguntas de vocabulario las encontrábamos en el párrafo 1, enunciado 3. La 1 era C, predecir. La 2, la pregunta era por absorto, era concentrado, en el párrafo 3, enunciado 3. En relación con el tiempo, se infiere que Pao Chen tiene una concepción del mundo circular. A medida que él va haciendo el relato, va denotando un círculo, como el eterno retorno. La pregunta número 4 es por el tema, y el tema es filosófico. La palabra filosófico se repite 3 veces en el texto, en el párrafo 1, en el 2 y también en el 3. Por lo tanto, la respuesta era la B. En la 5, el texto anterior se refiere principalmente a lo que habíamos explicado, el soñador soñado por otro. Es el mismo, se ve a sí mismo tanto en el cuento como en la empezada del cuento. El otro es el mismo, por lo tanto aquí nosotros encontramos una técnica de la narrativa contemporánea. Vamos a ver las siguientes preguntas. La pregunta 6 nos pregunta por el título alternativo. Si nosotros leíamos bien, lo más adecuado era la A, el viaje de Pao Chen, porque en el fondo también es un viaje interior, un viaje reflexivo, en donde se ve a sí mismo haciendo lo mismo, escribiendo un cuento de un hombre sentado a la orilla sobre la caparazón de una tortuga. La pregunta número 7, que estaba en el tercer párrafo, inferencia. Aquí está lo que nos pide esta unidad cuarto medio, en la segunda unidad, de inferir. Bueno, la pregunta es, en el tercer párrafo se puede inferir que la relación entre Pao Chen y el escritor es de dependencia, porque uno depende de otro. Recuerden que es el soñador soñado, se sueña a sí mismo. Eso con las 7 preguntas de este texto. Bueno,
Este texto se trata sobre los nativos digitales. Hay una postura crítica del emisor. Eh, Se habla de cómo estos nativos digitales eh, están en la realidad virtual, están conectados porque de alguna manera también pasan mucho tiempo solos. Entonces, esta sociedad moderna, donde en la era de las redes sociales, esa es la relación que tienen estos nativos digitales y que llega a ser un poco negativa por la falta de sociabilidad que presenta, que plantea el autor del texto, ¿no es cierto? Entonces, contrastar las razones de cómo estos nativos digitales están viviendo la vida moderna en relación a, valga la redundancia, todo lo digital que aparece hoy en día. Hoy en día. Vamos a ver las preguntas y las respuestas. Vocabulario contextual, la pregunta era piedad, párrafo 3, enunciado 3, porque el emisor siente pena por la orfandad de estos niños, ¿no es cierto?, que están abandonados a su suerte. Entonces la tecnología digital es lo que llena ese espacio. La postura, ya decíamos, del autor frente a este texto es crítica, ¿no es cierto? Hay una crítica detrás de estos, no detrás de estos nativos digitales, sino de la esfera en que se mueven los nativos digitales y qué es lo que se resta, qué, es la, son las relaciones sociales, según lo que plantea el autor. La pregunta 11, la alternativa es la C. ¿Cuál es la expresión muertos en vida? ¿Qué significa? Bueno, jugadores sumidos en la realidad virtual, y eso aparece en el párrafo 2. ¿Cuál es la función comunicativa del segundo párrafo? Es contrastar las razones por las que han paseado por el parque las distintas generaciones. Hay un extracto que está en el párrafo 2, enunciado 3, donde se explica esto del parque, esta comparación, ¿no es cierto? Muchos han paseado en ese parque, pero en distintas épocas y con distintas características. Y hace mención a las características de la generación anterior a los nativos digitales y por supuesto a la generación de los nativos digitales, que no es lo mismo, no es lo mismo, son dos generaciones distintas que pasean por un mismo parque, pero denota una distinción en eso, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. La pregunta 13, esta pregunta se respondía leyendo todo el texto. ¿A qué se refiere fundamentalmente el texto? ¿A qué por qué está hablando de los nativos digitales? Pues bueno, por la falta de sociabilidad de estos nativos digitales, ¿no es cierto? Todo está en la realidad virtual y eso es lo que expone el autor de este texto. Vamos a ver el texto número 3. Bueno, el texto número 3 básicamente era una apología a la lectura, era promover la lectura. Aquí hay una posición, una actitud positiva del autor frente a la lectura y de hecho la pone por sobre la escritura. Por lo tanto, el autor lo que hace es darle un valor importante a lo que es la lectura y lo va a ir diciendo en cada uno de los párrafos. Vamos a ver las preguntas de este texto. Bueno, dicho lo anterior con respecto a lo que plantea el autor del texto, la palabra refutar, ¿qué sentido tiene la palabra refutar en el contexto del segundo párrafo? Esto está en el enunciado 1. Rebatir, porque según el emisor no hay que leer para objetar. Pregunta 15, alternativa A. Estaba en el párrafo 2, enunciado 1. Eh, Pregunta por la expresión. Algunos libros merecen ser saboreados, otros devorados y unos pocos ser masticados y digeridos. ¿Qué quiere decir? A. Algunos libros deben ser leídos para deleitarse, otros deben ser leídos sin ninguna concentración excesiva y pocos ser leídos con diligencia y reflexión. Él está haciendo una categoría de la lectura de los libros, de que cómo se merecen ser vistos o leídos,
y establece esta categoría y lo hace justamente en el párrafo 2, enunciado 1, de ahí hacia abajo. La pregunta 16 dice: el fragmento anterior, la visión del emisor respecto a la lectura es positiva. Está todo el texto hablando de la lectura, de lo importante que es y de las categorías que entrega, y eso está confirmado en la pregunta 15. Vamos a ver la 17 y la 18. Bueno, aquí en la pregunta 17, la función comunicativa del segundo párrafo es promover la lectura. Esto está en el párrafo 2, enunciado 2. Justamente ahí en ese enunciado nosotros podemos ver que el autor lo que quiere, el emisor lo que quiere es justamente elevar las bondades de la lectura y por supuesto promoverla. El tema del fragmento anterior es el estudio, ¿no es cierto? El estudio y la lectura, básicamente. Eso es lo que está planteando el, el autor, el emisor. El texto número 4 habla sobre los ayunadores, que dicen que han disminuido muchísimo, que antes era un buen negocio, ¿no es cierto? Toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Eh, por lo tanto, no era solo una entretención para adultos, sino también para niños. Por medio de esto se practicaba la prudencia, ¿no es cierto? Se admiraban a estos hombres que estuvieran ahí estoicos, meditando y sin comer, porque además se entendía que también era una manera saludable. Por lo tanto, el texto va dando datos de cómo se hacía esta práctica y quiénes participaban en ella, porque aparte del ayunador, como era una exhibición pública, también había personas que vigilaban. Y eso es más o menos de lo que se trata el texto. Ustedes lo leyeron. Vamos a revisar ahora las preguntas y cómo lo resolvíamos. Bueno, la pregunta 19 y la 10, la 19 y la 20 era de vocabulario contextual. La 19 estaba en el párrafo 2, enunciado 5, y la 20 en el párrafo 3, enunciado 2. ¿Cuál era el sentido de la palabra desdeñados? Bueno, despreciados porque el ayunador menospreciaba la comodidad de su asiento, y eso aparece en el fragmento del párrafo 2, enunciado 5. ¿Cuál era el sentido de la palabra tribulaban? Bueno, mortificaban, porque la actitud de esos vigilantes causaba gran tormento en el ayunador. Recuerden que en esta parte el ayunador se sentía insultado porque pensaban que él iba a hacer trampa, iba a comer algo, y no era así. Esto es con las preguntas 19 y 20. Vamos a revisar la 21 y la 22. La pregunta 21 dice: a partir de la lectura uno puede inferir. Recuerden que la inferencia es algo que tenemos que estudiar en esta unidad 2. La inferencia es una conclusión que nosotros sacamos a partir de la lectura, pero aquello no está literalmente en el texto. Esto estaba en el párrafo 1, enunciado 4. ¿Qué se puede inferir? Bueno, que a diferencia de los niños, los adultos solo visitaban al ayudador porque estaba de moda. A los niños les sorprendía, ¿no es cierto? A los adultos era moda. La pregunta 22 es sobre la actitud del ayunador con los vigilantes. Bueno, él se muestra altivo, ¿no es cierto? Porque el ayunador no es un juego, él no va a comer a escondidas de los vigilantes. Por lo tanto, también se siente un poco insultado por esto de que los vigilantes creen que él va a poder comer y le van a dar un espacio, según lo que aparece en el texto. Vamos a revisar las últimas preguntas, la 23 y la 24. Bueno, las dos últimas preguntas de este fragmento, la 23 y la 24. El fragmento anterior trata principalmente del recuerdo de un espectáculo exitoso. Esto aparece en el primer párrafo, en el enunciado 1, comienza diciendo que esto ya no es muy usual. La pregunta 24 dice: a partir de la lectura del párrafo 5 se puede inferir que... ¿Qué se puede inferir? Que el ayunador
es tan autoexigente que no estima su trabajo por ser demasiado sencillo. Pero esto también lo podían apoyar con el párrafo 2 enunciado 6 y con el párrafo 3 enunciado 3, porque habla exactamente de lo mismo y nosotros podemos a partir de esas tres informaciones, párrafo 5, párrafo 2 y párrafo 3, concluir que el ayunador es tan autoexigente que no estima su trabajo por ser demasiado sencillo. Perfecto. Esto es con el párrafo, esto es con el último, con el párrafo número 4. Vamos a ver y analizar el último texto, que es el texto número 5. Bueno, este es un texto muy atingente a la realidad. Esto es una entrevista. La entrevista versa sobre lo racista que somos los chilenos, incluso sin saberlo. Y esta es una entrevista que se le hace a María Emilia Tuyú, psicóloga, socióloga, perdón, y plantea en estas preguntas qué tan racistas somos los chilenos. Por lo tanto, se muestra que aquí hay un problema cultural que se aprende desde la niñez, ¿no es cierto? Y ella plantea que a esto hay que ponerle una solución. ¿Y cuál es la solución? La educación, la capacitación, ¿no es cierto? Y además creer que los inmigrantes tienen derecho también a vivir en los territorios que ellos hayan definido vivir. Está informando sobre la opinión que tiene TU en este sentido. Vamos a revisar las preguntas. Y la pregunta 28 también la encontrábamos en el párrafo 5, enunciado 5, según la entrevistada, el contexto, la última pregunta: ¿qué se debe hacer para mejorar los problemas que surgen con el racismo? Bueno, educar, educar y crear una... Perdón, esta es la pregunta 20. La pregunta 26 dice: según las opiniones emitidas por la entrevistada, se puede inferir, otra pregunta de inferencia, que para ella el racismo en los chilenos es un problema cultural aprendido desde la niñez al que hay que poner solución desde la educación. Por supuesto, eso es lo que plantea la entrevistada. En la pregunta 27 dice el fragmento anterior: ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? Bueno, de quien pregunta es informar al receptor sobre la opinión de María Emilia Tuyú frente al racismo. Vamos con la última pregunta, la pregunta 28. La pregunta 28 es: ¿cuál es la opción que mejor resume la información entregada en el primer párrafo? El racismo en Chile se manifiesta en conductas que van desde la violencia explícita hasta las formas soterradas como el desprecio. Eso es lo que plantea TU en este texto. Bien, queridos estudiantes, espero que este módulo no vaya tan cargado en cuanto a la información. Dos cosas. Por un lado, los contenidos de cuarto medio que tienen que ver con la literatura contemporánea, tema que vamos a seguir trabajando en los próximos módulos, y por supuesto las preguntas PSU que están relacionadas con la inferencia y en el primer texto las técnicas narrativas de contemporáneas, las nuevas técnicas narrativas contemporáneas. Yo quiero enviarles un abrazo. Practiquen la lectura PSU, quedan bastantes meses para seguir practicando, y nos vemos en una próxima cápsula. Un abrazo, cuídense y que estén muy bien.